Bienvenidos al podcast de experiencia de cliente y experiencia del empleado DEC México, una iniciativa de la Asociación DEC México que aglutina marcas y organizaciones, generando una comunidad en constante evolución en torno a un propósito común: poner a las personas en el centro de las organizaciones a través del Human Experience. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de DEC México. Hoy tenemos el honor de contar con Ruth María Paredes Bazúa, que es directora funcional de experiencia del paciente en salud digna. Ruth es ingeniera industrial con especialidad en sistemas de calidad y una trayectoria de más de 20 años en el sector salud en temas de calidad, de seguridad y de servicio al cliente. Salud Digna es empresa asociada de DEC México, es además una organización que es pionera en brindar acceso a servicios de salud de calidad en México y en Centroamérica. En esta conversación, pues vamos a explorar cómo esta institución, cómo esta empresa, como Salud Digna, ha logrado integrar lo que son las experiencias de paciente y colaboradores en una estrategia de salud, ¿no? Así como vamos a hablar también de tendencias que están marcando el futuro de la experiencia de cliente y de empleado en el sector salud. Entendemos que es una industria muy, muy, muy interesante. Y bueno, además Ruth nos contará qué la motivó a unirse, qué le motivó a Salud Digna a unirse a DEC México y cómo planea, ¿no?, aportar su valiosa experiencia. Así que, bueno, no se lo pueden perder. Muy buenas, Ruth. Muy bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Marta, buen día. Un gusto saludarte y al contrario, gracias por darnos la oportunidad del foro y poder contar un poco de nuestra salud digna. Muchas gracias. Pues Ruth, mira, para comenzar, cuéntanos un poquito sobre Salud Digna, si te parece, como organización, ¿no? Básicamente, pero también cuál es su propuesta de valor y cómo están desarrollando en Salud Digna su estrategia de experiencia de cliente y de experiencia del colaborador. Así de grande la pregunta. Muy bien. Pues mira, Salud Digna es una institución obviamente mexicana que nace, es una institución sin fines de lucro. Cuando surge esta idea por el señor Jesús Vizcarra, que es nuestro fundador por ahí del 2003, nace mucho con una visión de tener un impacto muy positivo en la salud, ¿no? Y en la vida de los mexicanos, ¿no? O sea, en aquel entonces él hablaba mucho de la carencia que había en el sistema de salud, que era difícil acceder a servicios básicos, ¿no? Como tal, y él con esa inquietud de poder lograr que la salud fuera accesible, pues empieza a gestar esta idea de poder tener un servicio que fuera digno, de alta calidad, con precios disruptivos para que la persona, cualquier persona pudiera tener acceso a ella, ¿no? Entonces, pues es una iniciativa que desde ese 2003 que nace al día de hoy, pues hoy estamos en los 32 estados del país. Hemos crecido a Centroamérica, tenemos algunas clínicas ya en Salvador, en Guatemala y en Nicaragua, que nos da ya un total de casi 237 clínicas, ¿no? Entonces, para nosotros, los que trabajamos acá, nos sentimos muy orgullosos de poder tener un propósito tan bonito, pienso yo, de poder hacer accesible la salud, ¿no?, a los mexicanos. Total. Y hoy pues también en países como en Centroamérica, ¿no? Totalmente. El foco para nosotros evidentemente es el paciente, ¿no? O sea, y estamos muy centrados en las personas, ¿no? Tú decías, ¿cuál es nuestra estrategia? Pues nuestra estrategia es estar centrados en el paciente. A mí me van a escuchar mucho hablar del paciente, no me van a escuchar hablar del cliente porque tiene una sensibilidad diferente, ¿no? O sea, el tono en que llega una persona a Salud Digna, siempre digo, no es el mismo que cuando vas a un hotel, ¿no? O sea, tú vas a un sistema de salud porque tienes un problema que quieres resolver, la sensibilidad de la persona está muy a flor de piel, entonces, evidentemente para nosotros nuestra estrategia es esa, estar centrados en la persona, obviamente tener equipos de alta calidad que puedan, y muy modernos, que puedan obviamente dar un estudio de calidad, que pueda dar un diagnóstico que le ayude al médico a complementar y dar un tratamiento, porque a nosotros no nos toca esa parte, para eso está el expertise de los médicos, pero sí que el médico también se sienta respaldado con esos estudios, ¿no? Ahora, esto no se logra solamente con
equipos de alta tecnología, tienes que tener un equipo humano altamente especializado, capacitado, obviamente técnicamente, que es muy Claro, importante, pero la claro, parte humana por no la supuesto. podemos dejar de un lado, ¿no? O sea, nosotros al final del camino, Mm, cuando una persona va a salud digna, lo decía hace un momento, pues va con una carga emocional muy alta. Entonces, la persona que te atiende tiene que tener esa sensibilidad, esa empatía, ese humanismo para poderte atender y que esa experiencia que vives realmente sea una experiencia memorable porque te hicimos sentir como un ser único, acompañado claro. y obviamente protegido durante esa atención, ¿no? Entonces, digo, para nosotros la estrategia va en dos vertientes, mucho enfocada con el paciente, pero también con nuestros colaboradores, ¿no? Qué potente lo que nos compartes, Ruth, porque es que es admirable, ¿no? Cómo han logrado combinar el propósito social, la tecnología y eso, una visión centrada no en el cliente, en el paciente. No solo impactan además en la salud, ¿no? Sino que también en la vida, bien lo decía, de millones de personas, de millones ya de personas, ¿no? Y también me parece especialmente valioso cómo trasladan ese compromiso hacia sus colaboradores, ¿no? Buscando no solo el cumplimiento, que ya sabemos, el cumplimiento no es poco, pero en este sector se busca el bienestar, el orgullo de pertenecer también, ¿no? En sus colaboradores. Eso habla, pues eso, de una cultura muy consciente y muy coherente. Me gustaría, enhorabuena, ¿eh? Me gustaría ahora profundizar, Ruth, si te parece, de qué manera está salud digna involucrada en las nuevas tendencias. Te iba a decir de experiencia de cliente, pero hablemos de experiencia de empleado, de experiencia de paciente o de colaborador también, y cómo pues eso, esas tendencias que puedes estar viendo para el 2025, incluso para el futuro. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia, Ruth? Claro, fíjate que nosotros en Salud Digna pensamos mucho, voy a decirlo así, en procesos, porque aunque hay una parte muy humana, creo que el gran éxito que hemos tenido es que somos una institución que ha sabido aprovechar las herramientas tecnológicas y entender muy Claro, bien automatizar procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros atendemos un gran volumen de pacientes diariamente. Eh, a veces obviamente no te van a alcanzar las manos y tienes que recurrir a tecnologías, ¿no? Entonces, muchos de nuestros procesos están cimentados en la automatización. Tenemos un bot que es muy exitoso para nosotros, que nos ha permitido tener cierto diferenciador al momento de que un paciente pueda sacar una cita, pueda cotizar un estudio, que le hagamos llegar un resultado. Imagínate no tener que ir a la clínica y que el resultado te llegue en automático a tu WhatsApp. Eso maravilloso. para nosotros es un gran diferenciador porque, voy Claro, a decirlo así, hasta le ahorras el viaje al paciente, ¿no? Es un gasto que no claro, tendrá que hacer. No claro. solamente por WhatsApp, lo tenemos también en portal. Entonces, el hecho de tener la automatización ha sido algo muy importante para que nosotros podamos seguir atendiendo ese gran volumen de personas, ¿no? Sin embargo, algo que hemos ido aprendiendo también en el camino es que la automatización no tiene por qué ser fría, tiene que ayudarnos también a Claro, personalizar, porque Marta es diferente a Ruth, tiene necesidades que quizás yo no tengo o viceversa. Entonces, ujú, una de las estrategias que para nosotros es también muy importante es la personalización, poder entender esa persona que vino hoy a hacerse un estudio, qué necesidades tiene, qué problemas de salud o qué necesita cubrir y que nosotros podamos atenderle con ese enfoque, ¿no? Algo que también hacemos mucho es la parte de la omnicanalidad, o sea, nosotros tenemos varias formas de que nuestros pacientes puedan estar en contacto con nosotros, todas obviamente conectadas en un solo lugar para que no tengamos que andar gestionando cosas diferentes, sino que todo esté en un solo claro. lugar, pero sí diferentes herramientas que el paciente tenga a la mano. Y hemos incursionado ya desde hace algunos años en temas de inteligencia artificial. O sea, Ya, nosotros obviamente nos hemos subido a esa ola. Es algo claro, muy interesante y si me permites nada más platicarte un poquito, en temas de diagnóstico, por ejemplo, no es que queremos que la inteligencia artificial haga un diagnóstico, claro que no, pero ya hay herramientas muy interesantes que ayudan a que a nuestros médicos especialistas, puedan decirle a la inteligencia artificial, fíjate que aquí se ve algo medio extraño.
voltea a verlo. Y entonces les ayuda mucho a ellos a enfocar su diagnóstico, a poder profundizar en esa zona que quizás la inteligencia artificial esté diciéndole, voltea a ver por acá, ¿no? Entonces, es por darte un ejemplo, tenemos varias cosas en las que hemos incursionado en temas de inteligencia artificial y creo que digamos, esas estrategias, obviamente también sumadas a las experiencias a las estrategias que traemos con el colaborador o la experiencia del colaborador son muy importantes, ¿no? ¿A qué le estamos apostando mucho en Salud Digna? Al liderazgo. Estamos convencidos que los líderes son un factor fundamental para que el colaborador esté bien. O sea, un buen líder logra que la permanencia de un colaborador, ¿no? O sea, si tu jefe es un jefe motivador, es un jefe que te invita a soñar, a aspirar, tú trabajas contento y trabajas convencido de que estás en el camino correcto. Trabajamos mucho en el bienestar del colaborador. Obviamente es una estrategia liderada por otra de mis compañeras, que es Violeta Díaz. Ella es la directora funcional de recursos humanos y ella, pues, dentro de esas estrategias trae mucho el tema de bienestar, la parte del reconocimiento que a veces se nos olvida, pero que es muy importante reconocer la labor de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, resumiéndote, creo que esas son las grandes estrategias que nosotros vemos, no nada más para un 2025, sino mucho para esa salud digna del futuro que estamos construyendo, ¿no? Ruth, qué interesante, ¿no? Cómo están abordando tanto eso, la experiencia del paciente como la del colaborador, pero justo desde pilares tan estratégicos, ¿no? También me llama la atención cómo combinan lo que decías, la tecnología, ¿no? Cómo la automatización, la inteligencia artificial, con ese enfoque claramente humano, ¿no? Esa combinación, y qué interesante y qué importante en su sector, en su industria. Y bueno, me parece clave esa alineación, experiencia de paciente, iba a decir de cliente, de paciente y de colaborador. Muchas organizaciones, Ruth, bueno, tú ya sabes, ¿no? Todavía no lo ven como separados, como si fuesen mundos estancos, mundos separados, ¿no? Cuando en realidad, pues al final están totalmente interconectados, ¿no? Es una realidad. Muy bien, Ruth. Hablemos de otras regiones. Hablemos de cuál es tu visión de Latam respecto de, pues eso, de la experiencia de cliente, si quieres más general, o de paciente y de experiencia de colaborador o de empleado en tu industria concretamente, ¿no? En la de salud. ¿Cómo lo ves? Sí, claro. Y ahorita que decías, fíjate que algo que nosotros hemos sido, a veces parece muy obvio, pero como bien comentas, las empresas a veces no lo ven así. Cuando hablas de crear experiencias, obviamente en tu cliente o en tu paciente, tiene que ir muy de la mano con la experiencia del empleado, del colaborador, ¿no? Claro. O sea, de nada va a servir que tengas la mejor tecnología, las mejores instalaciones, si tus colaboradores no están conectados y no están viviendo también una buena experiencia, ¿no? O alineados a ellas. Y justo con eso, fíjate que nosotros cuando empezamos a tratar de aprender un poco más, de entender todo este concepto de experiencia, pues obviamente algo que nos gusta mucho hacer en Salud Digna es salir a ver qué se hace en otros lugares, ¿no? Nosotros decimos, Claro. alguien ya lo debe de hacer y lo debe de hacer muy bien. Y nos gusta mucho voltear a ver y soñar con también decir, oye, yo también quiero estar ahí, ¿no? A nosotros nos gusta mucho voltear a ver, por ejemplo, empresas como Disney que hacen cosas tan diferenciadoras y que crean experiencias memorables tanto en el cliente como en sus colaboradores, ¿no? Entonces, cuando empezamos a buscar, muy en particular en el tema de salud, veíamos que en nuestro país no había mucha referencia. Y en Latinoamérica nos dimos cuenta que había países como Colombia, Brasil, por ejemplo, que tienen cosas que han avanzado bastante, no solamente en experiencia del cliente, sino también del paciente, que el paciente es un poco más complicado a veces, pero creo que grandes referentes en temas de cliente en Latinoamérica vemos mucho lo que está haciendo Colombia y lo que está haciendo Brasil, ¿no? Hay cosas muy innovadoras, conceptos ya muy arraigados en temas de experiencia como tal del cliente, pero fíjate que en temas del paciente nosotros tuvimos que irnos pues a España, ¿no? En España fue donde pudimos encontrar
hasta políticas públicas que le solicitan a las organizaciones de salud tener planes enfocados en humanización y en la experiencia de los pacientes. Entonces, lo que nosotros actualmente estamos trabajando en Salud Digna es replicando muchas de las metodologías que ya se han implementado durante bastantes años en España. Tuvimos la oportunidad de hacer benchmarking con algunas instituciones que nos han permitido, pues hoy, estar trabajando una estrategia muy, muy enfocada en la experiencia del paciente y la experiencia del colaborador. Mira, Ruth, me parece muy valioso que pongas sobre la mesa, como decías inicialmente, ¿no? Esas diferencias estructurales que existen entre las regiones. Lo que mencionas de la falta de políticas públicas en América Latina, pues al final eso es clave, ¿no? Porque muchas veces el avance de la experiencia en salud pues depende del compromiso individual de las organizaciones más que de una visión sistemática, ¿no? Entonces, y bueno, y en cuanto a lo que decías del colaborador, ese contraste que haces con las condiciones laborales es muy necesario, muy, muy, muy necesario, porque al final, como bien sabemos, no puede haber una buena experiencia del paciente, lo decíamos así, si no hay un bienestar en quien lo atiende. ¿No? O sea, eso es claro que es obvio. Ruth, ¿cómo se integran en esta época de cambios, ¿no? de innovación en experiencia de cliente, experiencia de empleado, en este caso experiencia del paciente? Sabemos, comentabas, que para nosotros es muy importante la tecnología, automatización, IA, cómo lo están llevando a cabo. Nos has dado unas pinceladitas, pero sí me gustaría que pudieras concretarlos un poquito más. Fíjate que nosotros creo que siempre estamos en constante movimiento, ¿no? O sea, siempre estamos el cambio es algo inherente a nuestra organización. O sea, nosotros nunca estamos como cómodos, somos muy obsesivos con la experiencia de nuestros pacientes y del colaborador. Y lo digo en ese sentido porque a lo mejor si yo me fuera solamente a ver los indicadores terminales, pudiera decir, sí estamos muy bien, ¿no? Sí. Pero no nos enfocamos en eso, nos gusta mucho voltear a ver las cosas que tenemos que mejorar, las cosas que se pueden cambiar. Creo que una de las cosas es siempre buscar esa adaptabilidad, y más en el entorno actual que estamos viviendo. Es muy... A ver, los clientes han cambiado mucho, los pacientes, o sea, nosotros como personas nos hemos vuelto muy exigentes, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados, si me permites el término, a la inmediatez. O sea, todo tiene que ser en el momento. Entonces, esas expectativas que, por ejemplo, si tú vives una experiencia en Amazon, en un Mercado Libre, en que todo es rápido, ¿no? Y tienes una respuesta muy oportuna, pues tú empiezas a comparar eso con otros servicios, ¿no? Entonces, eso te hace a nosotros, por ejemplo, como organización, el que queremos tener también esa rapidez, que la gente sienta que somos tan ágiles, y eso nos lleva a que tenemos que hacer constantes cambios. Obviamente conservar las cosas que nos han permitido ser exitosos hasta cierto punto, o en las que nos sentimos, que decimos, aquí lo hacemos bien, pero hay que mejorar, ¿no? Siempre hay que mejorar. Creo que también el hecho, Marta, de que hoy tú sabes las tendencias que hay a nivel mundial gracias a las redes, te permite siempre también estar comparando, ¿no? O sea, oye, allá se hace de esta manera, hay una expectativa muy diferente hoy, como decía, de las personas. Entonces, para nosotros el siempre estar innovando, el siempre estar buscando cómo hacer mejor las cosas. Oye, fíjate que nos encontramos que hay un equipo que ahora hace esto, o nos encontramos que podemos automatizar este proceso porque el paciente va a obtener un resultado más rápido, o lo va a obtener de esta manera, o a lo mejor ya ni me lo tiene que pedir, ya le va a llegar en automático, ¿no? Por dar ejemplos. O en su estancia en clínica, ¿cómo le hago para que cuando él está deambulando por mi clínica, le es mucho más cómodo el estar ahí? ¿Cómo logro que esa estancia también sea tan agradable? Pues eso es a través de esa innovación y cambios constantes que tenemos que tener. Entonces, yo creo que hoy una de las cosas es, tienes que tener esa adaptabilidad y siempre estar buscando innovar, pero también mucho escuchando esa voz de tu paciente, de tu cliente, y también de cómo empata con la de tu colaborador.
porque habrá cosas que a lo mejor se te hagan muy padres que puedes hacer, pero probablemente tu cliente no las quiere o probablemente también tu colaborador no entiende cómo ejecutarlo. Entonces creo que esas cosas también son sumamente importantes que puedas siempre estar volteando a ver para que lo que quieres generar como cambio y como innovación se vuelva una realidad, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, Ruth. Lo que dices eso del impacto, ¿no? De esta época tan abrupta, tan con tantísimo cambio, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema de las redes sociales, ¿no? Impactan directamente en la experiencia o en las expectativas de los clientes. Eso es, pues, Sí. es muy cierto, ¿no? Hoy están pues muchísimo más informados, pero muchísimo más. Estamos más comparativos, ¿no? Tenemos opción de comparar con muchas opciones y, bueno, pues al final esperamos experiencias a la altura de lo que ven en otras industrias o yo qué sé, en otros países, ¿no? Bueno, decirte también me encanta como linkas esto de la experiencia del colaborador, ya te comentaba antes, ¿no? Pero en esta ocasión con la innovación, ¿no? Como te preguntaba, es fundamental esa adaptabilidad. El principio de adaptabilidad es esencial, ¿no? Para todo lo que tenga que ver con innovación, con cambio y con adaptarse, en definitiva, ¿no? Ruth, basados también en su experiencia, ¿qué acciones debe tener una empresa para, hablemos eso como siempre, de esas experiencias memorables, ¿no? En experiencia, en esta ocasión, en experiencia del paciente. ¿Cuál crees que son esas acciones clave que nos pueden llevar a experiencias memorables? Mira, yo creo que es sumamente importante tener canales de escucha tanto para el paciente como para el colaborador. Uh-huh. Creo que, pero realmente escucharlos, ¿no? O sea, a veces hablamos mucho de las encuestas o hablamos de los canales que tienes, pero si no tienes una escucha real donde te tomes el tiempo por analizar lo que te están diciendo, para mí es como dar, como dicen, palos de ciego, porque de verdad tus clientes y tus colaboradores te están diciendo lo que tienes que hacer. Te están diciendo qué les gusta, qué no les gusta, qué puedes mejorar. Nosotros cuando leemos, por ejemplo, los comentarios de nuestros pacientes, hay cosas que nos sorprenden de manera a veces muy grata que decimos, súper bien este proceso, o sea, les encantó esta parte, pero cuando te sugieren algo es oro molido, ¿no? O también cuando te dicen tienes que Totalmente. mejorar en esto, porque si tú haces esa escucha, tú vas a dar respuesta a una necesidad que ellos tienen, que lo que va a hacer es Okay. que sigan fidelizando contigo y que continúen contigo. Y con tu colaborador es lo mismo. Si tú escuchas a tu colaborador y entiendes qué es lo que le arroja valor, porque a veces creemos que hay cosas que son buenas para el colaborador y el colaborador te dice, es que a mí no me sirve de nada, voy a decir ejemplos al aire, el pastel de cumpleaños, por ejemplo. A mí me arroja más valor la flexibilidad, ¿no? Que me escuches o que me des un permiso para poder ir a hacer un trámite y regresar y que no haya tema. Y también entender que no todas las personas se motivan de la misma forma. Entonces, creo que esos canales de escucha para entender esas necesidades y cómo hacerla realidad es básico para que tú puedas pues ir creando acciones, obviamente, para ir creando experiencias memorables, ¿no? Y que den respuesta mucho a esas necesidades o que tú puedas, evidentemente, todavía sobresalir sobre lo que ellos lleguen a esperar, ¿no? Creo que también el tema de las herramientas digitales hoy en día es algo básico para crear esas experiencias memorables. El Claro. tratar de quitar fricción en los procesos a través de las herramientas digitales es algo sumamente importante. Creo que todos agradecemos cuando hay cosas que tú puedes hacer a través de un portal sin necesidad de ir a una sucursal, por ejemplo, o a solicitar información quizás con una llamada cuando puedes hacerlo por un bot, ¿no? Entonces, creo que las herramientas digitales permiten tanto a nuestros clientes o pacientes como a los colaboradores agilizar procesos. Y hablo de colaborador también porque cuando tú logras automatizar ciertos procesos transaccionales, procesos básicos, dejas tiempo para que el colaborador pueda interactuar de una manera más bonita y empática con el cliente, Claro. con el paciente. Y se enfoca ese contacto
cara a cara, que en muchas ocasiones es lo que estás buscando, porque el proceso lo puedes automatizar, ¿no? Entonces creo que las herramientas digitales son otras de las acciones que deberíamos de tener para crear esas experiencias pues memorables, ¿no? A veces parece básico, pero los programas de capacitación para desarrollar habilidades blandas en los colaboradores creo que también es sumamente importante, porque se nos olvida, a veces pensamos que todas las personas tenemos que tener las mismas habilidades y no es así. A lo mejor habrá quien necesita cierto desarrollo, no porque no las tenga, pero a lo mejor le falta desarrollar o aprender ciertas cosas. Entonces, creo que una capacitación enfocada, que la persona la interiorice y que esa capacitación no se quede solo en un día, sino que aprendas a llevarla a que se viva día con día, te va a ayudar mucho a que la persona pueda generar esas conexiones emocionales con tu cliente, ¿no? Con tu paciente. Y algo que creo que agradeces mucho como cliente y que también como empresa debes de tener muy presente es tener acciones proactivas. Y cuando me refiero a acciones proactivas es anticiparte a aquello que pueda ser una necesidad para tu cliente, ¿no? Oye, si yo sé que tal vez mi paciente va a requerir una copia o va a requerir tener alguna imagen disponible, pues yo ya se la doy desde antes, ¿no? O sea, ni tan siquiera me lo tiene que pedir porque de manera muy proactiva yo me anticipo a esa necesidad. Y la personalización. Creo que en la medida en la que tú vas entendiendo a tu cliente o a tu paciente y conoces sus necesidades, si es un cliente o paciente recurrente, eso te ayuda a poder enfocar muy bien tu servicio, ¿no? Entonces, yo sé que la personalización no es fácil porque requiere obviamente tener herramientas y procesos para obtener esa trazabilidad, pero conforme empiezas a hacerlo, te das cuenta que es la mejor inversión que puedes hacer en tiempo y en recurso, ¿no? Para lograr fidelizar a tus clientes, ¿no? Fantástico, Ruth. Mira, me parece muy interesante que has comentado esto de la escucha activa, ¿no? Porque sabemos que la escucha precisamente activa es un pilar fundamental para construir experiencias significativas y especialmente en el sector salud, donde pues eso, lo que comentábamos, la empatía, la personalización, pues marcan una gran diferencia en la experiencia, ¿no? Eso sin duda. Hablemos, si te parece, Ruth, qué tipos de mecanismo o programas de escucha activa, ¿no? tienen implementados en Salud Digna para entender realmente la voz del paciente y cómo traducen, ¿no? Esa información en mejoras concretas en la experiencia. Estoy entrando muy en detalle, tú explícamelo como, Sí, como claro. quieras. Pues mira, obviamente tenemos una encuesta de salida, una transaccional, si quieres llamarle, pero es una encuesta que para nosotros es muy valiosa porque logramos hoy por hoy encuestar de un 10 a un 12% de los pacientes que acuden a Salud Digna. Estás hablando que si atendemos casi 2 millones al mes de pacientes, pues échale el número, cuántas personas nos Wow, contestan la encuesta. Es una data súper súper. valiosa para nosotros. Sí, sí. Hacemos una encuesta muy ágil donde te llega la encuesta por WhatsApp. No tienes que darle a ningún link, sino que te llega directo a tu WhatsApp. Tú la contestas por WhatsApp y toda esa información nosotros la procesamos con sistemas propios. Todo lo que te estoy platicando son sistemas hechos en casa que nos permiten obviamente tener pues ciertas ventajas, si quieres verlo así, porque podemos cambiar reglas de negocio, podemos hacer todos los filtros que necesitemos para analizar la información. Qué Toda bien. la información que nosotros tenemos la vemos de manera diaria, podemos estar viendo esos indicadores duros que son NPS, índice de Sí. satisfacción, tasas de queja, Ujú. pero hacemos una escucha de qué es lo que más le gusta, qué es lo que no le gusta y qué cosas podemos mejorar. Esa información que tenemos nos ha permitido poder identificar de manera pues específica por áreas, por ejemplo, qué cosas hay que mejorar, porque probablemente hay servicios que les va súper bien, pero quizás hay otros en los que tenemos que enfocarnos y mejorar procesos. Entonces, esta encuesta nos dota de esa información. También en nuestras clínicas tenemos algunas pantallas donde los pacientes pueden dejarnos comentarios si no lo quieren Ujú, hacer por WhatsApp. Tenemos ujú, unas ujú, pantallas donde ellos pueden interactuar. Todo esto está digitalizado, o sea, todo lo que te estoy ujú, platicando ujú. converge en un solo sistema que nos permite administrar toda esta información.
De igual manera, en nuestro portal tenemos otro canal abierto, tenemos también las líneas de call center donde si alguien gusta llamarnos, lo podemos atender por ahí. Nuestras redes sociales también es una forma en la que mantenemos constante comunicación con nuestros pacientes y nos permite también entender otro tipo de necesidades, porque obviamente hay Claro, pacientes que son muy digitales, que sí. por redes nos cuentan cosas distintas probablemente a las que alguien nos cuenta por la encuesta. Entonces, eh, esos canales para nosotros son vitales. También tenemos una encuesta que es más relacional para entender la relación que tenemos con nuestros pacientes en el tiempo. No la aplicamos obviamente de salida, sino se aplica cada semestre para poder entender un poco esa relación que Ujú. tenemos con ellos después de haber recibido un servicio. Y nos permite entender también otras cosas, ¿no? Porque eh, al ser un servicio de salud, pues también podemos entender si el estudio contribuyó al diagnóstico, si la persona se recuperó, si hubo algunas otras cosas que nosotros podemos mejorar o saber si ese resultado llegó a tiempo. Digo, muchas cosas que nos permite identificar para generar nuevos procesos, ¿no? O generar mejoras. Sobre todo Ujú. esta que es más relacional, nos permite ver un poco cosas distintas por el tiempo que ya ha pasado, ¿no? Entonces, eso es de cara a nuestros pacientes y de cara a los colaboradores, pues evidentemente también hay varios canales abiertos. Tenemos una encuesta que se aplica cada cuatrimestre donde nos permite conocer cómo nosotros como colaboradores vivimos de organización. Tenemos también tenemos redes con nuestros colaboradores, hay una red en Mm, particular interna mm. donde podemos generar, hemos ido trabajando, generando comunidades, un proyecto muy bonito, también liderado por mi compañera Violeta Díaz, en el cual ahí pues poco a poco se está creando esta comunidad donde los Claro. colaboradores interactúan, comentan cosas, ¿no? Entonces toda esta información también nos ayuda bien interesante a cruzar cómo sus experiencias empatan con las experiencias de nuestros pacientes, ¿no? Maravilloso. No se puede decir que Salud Digna no tiene mecanismos de escucha activa y de transformar esa información obtenida por los canales en eso, en experiencias concretas, ¿no? Tanto de paciente como de colaborador. Ruth, cuéntanos ahora, ya sí, ya te pregunto, ¿qué motivó su adhesión de Salud Digna a DEC México? ¿Qué razones encontraron? Pues mira, yo creo que de entrada nosotros algo que nos motivó mucho a entrar a DEC México, pues fue formar parte de una red de expertos en temas de experiencia, ¿no? Creo que el formar parte de una comunidad como DEC México nos ayuda también a aprender lo que hacen otras organizaciones, también poder nosotros compartir lo que hacemos. Claro. Te decía durante la conversación que a nosotros nos gusta mucho voltear a ver qué hacen en otros lugares, ¿no? Y aprender de los mejores. O sea, Completamente. em, creo que nosotros tenemos que saber que no lo sabemos todo y que hay personas que están haciendo cosas muy bien y si esas Interesante. personas te dan la apertura para aprender de ellos, creo que es algo bien positivo, ¿no? Creo que el conocimiento se tiene que compartir, es algo que nosotros fomentamos aquí en la organización y creo que uno de los grandes motivadores para formar parte de DEC fue ese, ¿no? O sea, formar parte de esa red, poder aprender y compartir también nosotros lo poco o mucho que conocemos del sector, ¿no? Qué bueno, pues ahora te hago la pregunta, bueno, ya me la has contestado, ¿no? ¿Cuál sería vuestra aportación a DEC? Que es, pues eso, al final trabajar, ¿no? El compartir y trabajar. Qué gusto, Ruth, saber que pues compartimos esa visión de colaboración y de mejora continua. Estoy, pues eso, súper segura de que tu experiencia y lo que han contribuido con Salud Digna, pues va a enriquecer muchísimo, muchísimo la comunidad de DEC México. Gracias, Ruth, por sumarte con esa actitud tan generosa de compartir y de construir en conjunto. Ha sido un auténtico placer tenerte en este espacio y aprender todo lo que están haciendo en favor del paciente y en favor del colaborador. Nos quedamos muy, pero que muy, muy inspirados, Ruth, que lo sepas. No, muchísimas gracias. Gracias, Marta, a ti y a DEC por darnos el espacio. La verdad es que nosotros encantados de poder también compartirles lo que hacemos en Salud Digna. A nosotros creo que hay un camino largo por recorrer en nuestro país, por trabajar en la experiencia del paciente y del cliente, pero más del paciente. Entonces Sí, nos encanta nosotros poderles platicar
lo que hoy hemos ido construyendo poco a poco y pues ojalá podamos seguir compartiendo muchas más experiencias. Y un gusto haber estado aquí contigo. Muchísimas gracias, Ruth. Desde luego, Salud Digna, un exponente de referencia en el mundo, en la industria del sector de salud y de experiencia del paciente y del colaborador. Gracias a todos por su tiempo y por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestros canales donde aparecemos como DEC México. Recuerden que nos vemos en la próxima sesión donde continuaremos aprendiendo y compartiendo las mejores prácticas de experiencia de empleado, de experiencia de cliente. Hasta pronto, familia. Un saludo. Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de experiencia del cliente y experiencia de empleado. Puedes encontrarnos en redes sociales como Asociación DEC México. Bienvenidos a nuestra familia.